Hola, bienvenidos una vez más a Abandona Toda Esperanza, vuestro canal de YouTube de cine, cómics, libros y demás vicios. Yo soy Fran J. Ortiz y tú no, pero si has llegado hasta aquí, seguro que es porque te puede interesar algo de lo que te vaya a contar. De lo que te vaya a contar yo o de lo que te vayan a contar Mariano Sánchez Soler y Alejandro M. Gallo. Porque este vídeo, como habrás visto en la cabecera y en el título, es un vídeo bastante especial. Eh, yo me voy a callar en breve y os voy a dejar con la presentación de la última novela de Alejandro Gallo, que tuvo lugar en la librería de Alicante 80 Mundos el pasado 8 de abril, conducida por el escritor y amigo Mariano Sánchez Soler. La novela es Vallecas 2084, editado hace no mucho por Reino de Cordelia. Editado hace no mucho y que ya va por la segunda edición. Estamos ante una novela que mezcla con acierto dos géneros literarios o dos géneros de ficción, como la ciencia ficción y el policíaco o el noir. Hay que recordar que Alejandro Gallo ha sido comisario de policía y es escritor de novela negra con una ya larga tradición, con una larga carrera a sus espaldas. En este caso, ya digo, fusiona elementos propios del thriller y del policíaco con la ciencia ficción, con ecos de las distopías futuristas de Huxley, Un Mundo Feliz, y muy especialmente 1984 de George Orwell. Obviamente el título Vallecas 2084 es un homenaje a la novela de Orwell. Novela futurista ambientada en el Madrid del año 2084, en un mundo controlado por grandes megacorporaciones, no muy distinto del que ya empezamos a adivinar. Es decir, es posible que no haga falta esperar al año 2084 para ver un mundo parecido al que nos cuenta Gallo en este libro. Un libro que os recomiendo muchísimo. Si todavía no lo habéis leído y no lo conocíais o estabais pensando en leerlo o no, después de ver la presentación que os voy a ofrecer a continuación, pues creo que no vais a tener ninguna duda y vais a ir a por esta novela. La presentación, como digo, cortesía tanto de la editorial Reino de Cordelia como de la librería alicantina 80 Mundos, un espacio físico perfecto y cita obligatoria para los amantes de la lectura, de los libros y de los cómics. Os recomiendo que si venís por Alicante, o por supuesto si sois de aquí, que os paséis por la librería 80 Mundos, sin duda. En esta presentación obviamente se va a hablar de género policíaco, se va a hablar de ciencia ficción, pero la multitud de temas tratados es importante. Se habló de Orwell, obviamente, pero también se habló de Philip K. Dick, de Blade Runner, de Donald Trump, de las teorías conspiranoicas o conspiratorias. Hay que recordar que Alejandro Gallo es el autor de La crítica de la razón paranoide, editado también por Reino de Cordelia en 2 volúmenes. De la cultura woke, se habló de muchísimas cosas. Y creo que de muchos temas relacionados con política, con sociedad, con cultura, con arte y obviamente con literatura. Ya digo, cortesía Reino de Cordelia, de la librería 80 Mundos y obviamente de sus dos participantes, tanto de Alejandro Gallo, el autor de la novela, como del escritor y periodista Mariano Sánchez Soler, que presentó el acto. Y aprovechando este vídeo y aprovechando que Mariano Sánchez Soler junto conmigo dirigimos Mayo Negro, la jornada de género negro de la Universidad de Alicante, y que Alejandro Gallo fue invitado a esta jornada hace ya bastantes ediciones, después de la presentación y a modo de exclusiva os voy a ofrecer, os voy a revelar cuáles serán los invitados de esta edición de Mayo Negro, que en breve pues dispondremos ya del programa completo, pero bueno, ya si veis este vídeo pues os adelanto qué autores van a estar con nosotros los días 22, 23 y 24 de mayo, si no me equivoco. Y eso es todo, os dejo con Sánchez Soler y con Alejandro Gallo y con Vallecas 2084. Espero que os guste la presentación y a la vuelta seguimos hablando. Hasta ahora. Bueno, vamos a presentar la última novela de Alejandro Gallo, un escritor de mucho recorrido a nivel de novela negra, y voy a contaros un poco, en unas pinceladas, un poco su biografía por si no la conocéis. Alejandro nació en León en el 62,
Es licenciado en Filosofía, Ciencias Políticas y Ciencias de la Educación. Fue oficial del Ejército, jefe de la Policía Local de Astorga y de Langreo y comisario jefe de la Policía Local de Gijón. Labor con la que en el 2010 fue distinguido con la Medalla al Mérito Policial por el Ministerio del Interior. Su pasión por el estudio de memoria histórica hizo que sus novelas, sus primeras novelas, prácticamente la gran parte de su producción, sean novelas negras, pero con el tema de la memoria histórica, recuperando historias o hechos que han sido tergiversados por el interés de la transición y todo ese tipo de historias. Él empezó en el 2004 con Asesinato de un trotskista, que fue finalista en el Premio de Novela Negra Umbriel, Una mina llamada Infierno, Última fosa, Revolución del 34, Caso abierto, protagonizadas por el inspector Ramallo da Costa, y las novelas que han seguido después son Caballeros de la Muerte, Operación Exterminio, 6 meses con el comisario Gorgorio, Asesinato en Kremlin, que obtuvo el premio Francisco García Pavón, que también gané yo, lo cual hay una pequeña colla, como se dice en valenciano, un pequeño grupo de gente que hemos ganado ese premio en un momento determinado, en un gran premio literario. Morir bajo 2 banderas, Oración sangrienta por Vallecas, Franco debe morir. O sea, la aportación de Alejandro, la novedad, es que es posiblemente el primero o el único que ha introducido la memoria histórica en la novela negra española. Yo no recuerdo que haya otros que hayan... Ha habido alguna novela, pero con esa persistencia. Entonces, su innovación radica justamente para mí en eso. Son novelas negras ortodoxas, desde un punto de vista de lo que nos interesa a los escritores de novela negra, los escritores en general, pero que ha metido ese elemento que nadie lo había hecho realmente, ¿no? No, nadie que yo sepa. No, se ha metido... Bueno, buenas tardes. Alejandro, un poco más alto. Sí, la historia se ha metido, porque novela negra histórica la hay en todos los lados. Lo que no se metía eran esas anécdotas o partes de nuestra historia que habían quedado silenciadas. Sí que la novela negra sabemos que es la novela que da voz a esa gente que no tiene voz. Pequeños raterillos, asesinos, prostitutas, yonkis. Pero en este caso yo quería dar voz a los que nunca la tuvieron, porque la propia dictadura no les dio. Entonces ya desde el primer momento, Una mina llamada Infierno, pues fue ver la lucha minera desde la primera huelga que tuvo Franco, que fue las huelgas de los 60 en la minería, ¿no? Entonces meter una trama, como tú dices, y bien dices, ortodoxa, policial, pero dentro de ese escenario. Y era algo porque las huelgas del 62, pues bueno, se conocen, porque no, pero ¿qué había pasado, no? O luego en la última fosa, que es recuperar el 34. Y del 34, que yo ahí tengo una pequeña polémica, es que hay ese nacionalismo garbancero, que lo llamo así, es ese nacionalismo que tienen ya todas las comunidades autónomas, pues ha querido concretamente en Asturias reivindicar la revolución del 34 como la revolución de Asturias. Fue una huelga general revolucionaria en toda España. Y la huelga de la minería se dio en León, en todo el Bierzo, se dio en Palencia, en toda la zona de Guardo, se dio en todas las zonas mineras, que eran las zonas que no estaban tan castigadas en aquel momento, porque los jornaleros no se sumaron en el 34. ¿Por qué? Porque venían muy agotados. Los jornaleros en Andalucía no se suman en el 34. ¿Por qué? Porque los años anteriores habían sido muy duros. Entonces, hay una serie de cuestiones que he querido ir sacando de nuestra historia, que efectivamente, llamémosle memoria histórica, memoria democrática, llamémosle X. Son partes de nuestra historia que están absolutamente y que son absolutamente desconocidas, sobre todo historias del maquis, ¿no? Del maquis, y más cuando
Yo conocí bueno, en la Semana Negra en Gijón hicimos grandes debates con los maquis que nos quedaban vivos. El comandante Lobo, que falleció hace poco, Manolín el de Llorío, bueno, o el caso, el último, que es Kiko, que es mi paisano de León, que vivía aquí en Alicante. Sí, vivía en Campello. Y tiene en ese momento 101 años. O sea, es impresionante. Es impresionante. Sí. Impresionante esta gente, lo que ha luchado, lo que ha trabajado y todavía siguen ahí. Y además, diríamos que todavía él... Dando testimonio de esa dando conferencias y todo. Entonces, yo quería todas estas historias, las he ido sacando, nací con ellas y las voy sacando poco a poco, entrelazadas con un enigma, con una investigación, con algo, porque todos los que escribimos novela negra sabemos que cuando se comete un asesinato, o vemos series de televisión, sabemos que el investigador, ¿qué hace? Va a investigar el alma individual del sujeto. ¿Quién es? ¿Qué le rodea? Pero también va a hacer algo. Va a investigar el alma colectiva. Es decir, cuál es toda su familia, su sociedad, dónde se ha desarrollado. Entonces, en ese alma colectiva, cuando investiga, los detectives o quien le corresponde, es donde suelo meter yo esa cuestión. ¿Por qué? Porque no deja de ser el escenario vital que ha tenido esa persona. Y tú, después de toda una obra, prácticamente, hablando de eso, recuperando esa parte oscura, ¿no? Esa parte no contada, ahora te has lanzado a una novela de anticipación, por llamarlo de alguna manera. Ya sabes que el género sigue siendo una novela policíaca, una novela negra, pero ambientada en el 84, o sea, dentro de 60 años o 50 y tantos. Sí, pero a ver, tú si has leído la novela te habrás dado cuenta de un detalle. Bueno, lo voy a decir de otra forma. Si nosotros tiramos para atrás 60 años, nos situamos en 1960 y algo. Es decir, aunque parezca que han pasado 60 años, nuestra sociedad incluso a lo mejor ha retrocedido, porque en los 60 teníamos el mayo 68, el Che Guevara andaba por las montañas de Bolivia o estaba en Angola. Teníamos las revueltas de los 60 en Estados Unidos. Es decir, bueno, ya no os quiero contar en los 60 que habían conseguido una especie de síntesis entre el socialismo y el Islam en Egipto, en Argelia, en Túnez, en Afganistán. Es decir, y luego ver lo que ha ocurrido ahora. Parece que 60 años no han avanzado, sino que se ha retrocedido y muchísimo. Yo veo fotos de Afganistán y donde ya estaban absolutamente la gente absolutamente occidentalizada, por llamarlo de alguna manera. Las mozas habían entrado en la dinámica de la minifalda. Dices tú, ¿qué ha pasado aquí? 60 años. Es decir, que cuando hablas de 60 años yo no quería exagerar mucho. ¿Por qué? Porque entonces entraba a lo mejor en una novela de fantasía. Lo que yo quería en todo momento es tendencias actuales que se están produciendo en el mundo, tendencias, ¿qué pasaría si se llevaran al último extremo? Al último extremo. Entonces, dentro de 60 años, eso que estamos viendo hoy como tendencia, vamos a ver qué pasaría dentro de 60 años. Y entonces, a partir de ahí, es cuando yo continúo con las tendencias. Me explico, yo creo que la primera, que es la principal, es la cuestión de volver, fijaros, Philip K. Dick, un escritor que yo creo que todas las novelas de ciencia ficción y películas en este momento se basan en sus obras, él, que no llegó a verla publicada, porque falleció antes, él escribe en la transmigración de Timothy Archie una frase que dice, si fuéramos capaces de lanzar al mundo tanta desinformación, seríamos capaces del receptor de anularle la toma tierra. No sabría dónde está. Dice, pero es más, el emisor, nosotros, también perderíamos el contacto. Entonces, eso lo escribe
lo escribe a finales de los 70, se publica en el 80, 81, me parece, más o menos, por ahí, arriba, porque ya digo que se publicó después de su muerte. Es decir, él empieza a ver eso, y lo empieza a ver ¿dónde lo ve? En la propaganda. La propaganda empieza a mentir para vender los productos. Entonces, a partir de ahí, él da... Y entonces, claro, hemos llegado a un momento donde las redes sociales se han convertido en lanzar... que no hay un cerebro escondido detrás de un telón diciendo vamos a mandar toda esta porquería. No, no. Eso ha empezado constantemente. Y es más, lo vemos en otro detalle. El otro detalle es el siguiente. Yo siempre pongo esta anécdota, porque es muy fácil de entender. Si nosotros miramos nuestro DNI, veremos que tenemos algún dato, generalmente el domicilio, que no lo hemos cambiado. Tenemos el domicilio de cuando vivíamos con nuestros padres o el último y no lo hemos actualizado. No, vamos, es decir, al Estado no nos preocupa darle información. Pero si nosotros cada vez que cambiamos de domicilio, llamamos corriendo, cogemos el teléfono y llamamos a la telefonía móvil, al banco, al Corte Inglés, al Carrefour, al no sé quién. Es decir, llamamos a todo el mundo para que nos cambie el domicilio. Es decir, nosotros estamos en este momento facilitando nuestra información. Al Estado lo consideramos, cuando el Estado es el que tiene que protegernos, el enemigo. Y entonces no le damos la información. Le estamos dando la información voluntariamente a todas. Entonces, el concepto de George Orwell, en Gran Hermano, esa represión y el control del Gran Hermano, es lo que me hizo, sobre todo, y esto que os estoy contando, el escribir esta novela. ¿Por qué? Porque George Orwell venía analizando pues, el stalinismo, estaba viendo lo que estaba pasando en Alemania, estaba viendo bueno, lo que iba a pasar en España, lo que pasaba en Italia, y ese control, el control del ciudadano. Y resulta que, claro, eso en el futuro no es necesario, y es que lo es. ¿Por qué? Porque el ciudadano está dando sus datos. No estáis viendo, bueno, vosotros igual no lo veis tan cercano, pero yo pues, en mi vida profesional lo he visto. En los 60, vuelvo a los 60, la gente en las calles protestando. No querían ver un policía bajo ningún concepto. Hoy la gente sale a la calle pidiendo policías para su barrio. Ese es el cambio, sí. Entonces, estás viendo cómo el gran cambio es que los sujetos piden ese control. Lo están pidiendo ellos. No es necesario que te lo pongan por encima para controlarte. No. El sujeto voluntariamente pide ese control. Entonces, a partir de ahí, y luego encima, ¿cómo te crean la subjetividad? La subjetividad te la crean bombardeándote. Absolutamente te bombardean con todas esas noticias falsas. Tú pierdes el contacto en la Tierra y luego a partir de ahí ya te viene alguien a explicarte cómo es la realidad. Fíjate, yo me acuerdo cuando empezaron a poner las cámaras en las calles, hubo una gran polémica, incluso denuncias periodísticas. Yo me acuerdo en tiempo de publicar un reportaje diciendo, bueno, el derecho democrático, la intimidad, tal cual, una gran polémica. Claro, no podemos imaginar que eso iba a traer consigo lo que tú estás contando. Tú, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? A ver, te puedo poner en eso de las cámaras que está muy bien. Tú tienes, el otro día en Asturias, se juntó el Ayuntamiento de Llanera, Siero, y no me acuerdo qué otro ayuntamiento era, para el tema de establecer una especie de mancomunidad para comprar las cámaras, para los viales. En Gijón, en la zona rural, que tienes una casa aquí y a 100 metros otra, están establecidas y se han puesto las cámaras. Y encima son los vecinos los que las piden. Es decir, ese debate del que tú comentas, que efectivamente a mí también me pilló hace muchos años, donde una cámara ¿para qué? Para controlarnos nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra libertad. No, hoy la están pidiendo. Ese es el cambio económico. Hoy la están pidiendo, hoy se está pidiendo toda esa cuestión. Entonces ahí notas el verdadero cambio que está ocurriendo. Y respecto a lo mejor, porque por eso puse 2084, porque en realidad es, ¿qué ha pasado 100 años después? Pues el principal cambio es ese.
no hay que reprimir a nadie. Y otro caso que ya es vergonzoso es el tema de que tú, en una sociedad hace unos años, tú veías quién gobernaba, el partido X, pon por caso, en una democracia, ya no hablamos de dictaduras. Y la oposición es la que guerreaba, buscaba la crítica, etcétera, etcétera, para resquebrajar ese gobierno y apoderarse. Bueno, hoy estamos viendo cómo la propia oposición está institucionalizada. Es decir, usted es el presidente o presidenta y usted es el jefe, jefa de oposición y cobran lo mismo. Es decir, a mí me ha tocado tal papel, a ti tal. Es decir, no vamos a cambiar. No. Incluso hay, no voy a citar los nombres, pero nos reíamos en cierta autonomía porque durante 3 legislaturas fue el mismo presidente y durante 3 legislaturas estaba el mismo jefe de oposición. Y el jefe de oposición siempre decíamos que era muy vago, porque no quería ganar, porque estaba estupendamente en su papel. Es decir, ya estamos viendo cómo se institucionaliza todo. Por citar a Toni Negri. Toni Negri diría que el sistema es tan bueno que susume en él todo. La palabra susunción, susumir, el verbo, ¿no? Y entonces vemos cómo lo va absorbiendo absolutamente y lo integra. Sí, el tema de la nueva realidad, que es lo que tú planteas, que nace directamente de todo lo que estamos viviendo, tú cómo lo planteas como, fijaros, el consumo extremo, comportamiento infantil, lenguaje ridículo, estupidez cultural. Es un resumen. Y es así. Pero esa nueva realidad es dentro de 60 años, esto ya está así. Por eso digo, pero ¿qué ocurre? Que esa nueva realidad, con los puntos que tú, no está extendida a toda la sociedad, de momento. Pero entonces yo planteo una sociedad donde se ha extendido absolutamente, donde todo el mundo ha caído ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Le meto otro dato, que era, por ejemplo, George Sheldon siempre ha dicho y ha defendido, es un arquitecto sudafricano y bueno, también geólogo, dice que las ciudades del futuro serán como Le Mont de Saint-Michel, es decir, como una fortaleza medieval, donde se levantan los muros y el que quiera pasar, el peaje. Entonces, los aranceles de Trump no dejan de ser, y la política migratoria a lo grande, en un país, y todas las políticas que en este momento está planteando la extrema derecha, es levantar los muros de la fortaleza medieval. Es lo que están planteando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué argumentación es? Es una argumentación xenófoba, de que no quiero que venga aquí de tal país, de no sé qué. No. Es no por odio. El argumento es el siguiente, que todavía no lo están utilizando, pero ya, bueno, algunos partidos ya sí. Algunos partidos ya no es que tenga odio al extranjero. No. Es amor a lo mío. Utilizamos en la revolución simbólica que tenemos ahora, la vuelta a todo. No tengo odio al extranjero, tengo amor a lo mío. Por eso levanto los muros y el que quiera venir aquí, porque yo quiero proteger, porque tengo amor a lo mío. Y ese es el razonamiento que ya están empleando y que lo veremos. Entonces, dentro de la fortaleza que levantan los muros, que yo en mi novela los llamo la utopía 1, la utopía 2, sí. La utopía 3, las ciudades utopía, construyes utopía. ¿Y qué hay dentro? ¿Qué política se sigue dentro? La japicracia. Me explico. Sí, eso solo puede ser con comportamiento infantil. ¿Qué sigues? El tema es, tienes un libro extraordinario, digo lo de japicracia porque está un libro de Edgar Cabanas, un gran amigo que ha escrito y que, bueno, hasta la reina Leticia lo citó ese libro, ya es la psicología positiva, que ahora está. La psicología positiva nace en Estados Unidos con una mentalidad, con un fin. Te vamos a explotar, pero vas a ser feliz y te vas a sentir bien. O sea, no vas a estar rebelde porque eres capaz de ponerte militar en un partido trotskista. No. Oiga, usted le vamos a explotar y usted va a estar feliz. Y aquí aparece la
psicología positiva. Es más, le vendieron una serie de paquetes de psicología positiva muy grandes al ejército norteamericano. Y lo compraron y se lo aplicaban a los soldados. ¿Por qué? Porque, claro, vamos a morir. Pero, oye, felices, ¿no? Es decir, yo en esas ciudades utopía lo que hice fue, van a vivir con psicología positiva, la felicidad absoluta, con comportamiento infantil, porque tú, una persona madura, no absorbe todas esas estupideces. No absorbe. Por ejemplo, mira, tienes, ya no sé, igual me extiendo demasiado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ciertos partidos políticos empezaron con estos partidos que ahora son del gueto, ¿no? Pero cuando empezaron hace tiempo y veías con su discurso que tenía y la retórica que tenía, y uno que por desgracia viaja por todos los lados y ve y tal, dices, este lenguaje y esta política no es de izquierdas. Esta política la están aplicando en Silicon Valley, para sus empleados, la están aplicando, pero no es de izquierdas. Tú te tienes que acordar cuando éramos nenos, que lo fuimos. Lo fuimos. Lo fuimos. Que cuando algo no nos cuadraba, siempre se decía, este es un agente de la CIA infiltrado. Nos está vendiendo eso, pero este no es de izquierdas, este no es revolucionario, este es un agente de la CIA infiltrado. Bueno, pues resulta que todo eso que estabas viendo en esas organizaciones, esa retórica, resulta que ahora ya se ha descubierto, porque el otro día vino el señor presidente del gran grupo inversor en el mundo, que es el BlackRock, y ya nos lo contó, que los grandes directivos, las mentes pensantes de las multinacionales, idearon toda la teoría woke de la política inclusiva. Todo lo de niño, niña, niñe, todo eso fue un experimento que dice él, que nos fracasó. ¿Qué pretendía? Lo mismo que la psicología positiva. Vamos a ir integrando una serie de sectores que van llegando a nuestras sociedades, inmigrantes, por ejemplo, con una política de inclusión que no se sientan mal, todos vamos a ser todos muy buenos, los amamos, los incluimos y que todos a trabajar. Porque lo que nos interesa es que vengan a trabajar, no protesten, sean felices y produzcan. Y entonces, para ellos, fue una política y se les fue de las manos. Pero ya ahora ya confiesan lo que a nosotros decíamos, ese es de la CIA. Bueno, y al final acabó como ha acabado. Y era esa, perdón un segundo, es una cosa que ves como, yo, a ver, decir esto no lo digo, a veces tenemos este pensamiento, pero no es cierto, sabemos que no es cierto, porque tenemos mucho que aprender de nuestros queridos hermanos de Hispanoamérica. Pero yo ahora, por ejemplo, que he estado, como estuve en el Congreso Internacional de Filosofía en Mérida, que defendí una ponencia, pues bueno, estuve en México mucho tiempo, el año pasado. Y por las universidades y tal. Y entonces ves el grupo que gobierna ahora México, Morena, que tiene tic de ciertos partidos políticos españoles, que ahora ya ni existen, pero allí en México gobierna. Y entonces es impresionante cómo repiten patrones, cómo la propia presidenta sale todos los días a las mañaneras, que llama a las 9 de la mañana, y en público en un gran salón, ante 100 periodistas, todos los días explica la realidad. Es impresionante. A las 9 de la mañana sale la presidenta de México explicando la realidad al ciudadano. Entonces resulta que hay un momento que te quedas y dices, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Porque está la revolución simbólica, que ya hemos visto. Es decir, en este momento México no hay baches. No. Los baches eran con otros partidos políticos. Mientras gobernemos nosotros no hay baches. Son registros sin solucionar. Dices, sí, claro, pero lo están haciendo en todos los lados, cosa que aquí se pretendió. Y entonces ahora viene el director o el CEO de BlackRock
y te dice, si esto lo inventamos nosotros. Y te lo están planteando, claro, ¿qué ocurre? Que las revoluciones simbólicas no solucionan los problemas. No te llega a fin de mes, no hay trabajo para el problema de la vivienda, bueno, que vamos a hablar de todo eso. Todas las revoluciones simbólicas, los barrenderos ya no son barrenderos porque es ofensivo, entonces tú ves que pone a gente, a gente medioambiental. Ahora no es barrendero. Los bomberos ya no son bomberos porque también, entonces ahora son técnicos especialistas en extinción de incendios. Ya no hay azafatas, no hay azafatos. Bueno, es que el lenguaje y las palabras, claro. Claro, pero ¿qué ocurre? Estamos haciendo la revolución simbólica, no la revolución social. La revolución social ya nos olvidamos de ella. Ahora es la revolución simbólica. Entonces tú, como se te ocurra, lo digo por Manuel, que está ahí, por Manuel, decir en un sitio, sí, era un negro, se te echan encima todo, el auditorio. Hostia. Y entonces vas a Bolivia y vas a ver el monte Potosí. Y hay una colonia allí de los antiguos esclavos que todavía que los trajeron, lógicamente, en situación de esclavitud a Bolivia y que era para trabajar en las minas. Y bueno, ellos quedaron allí, que se liberaron, tal, y tienen su comunidad. Y entonces son afrobolivianos. Bueno, el lenguaje es lo primero que se cambia para cambiar, ¿no? El lenguaje, claro. Sí, pero cuando te quedas solo en cambiar el lenguaje, lo que hay que cambiar es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en la novela lo que pretendo en todo momento es el tema de mostrar cómo cambiamos el lenguaje y te siguen oprimiendo. Tú fíjate, yo leyendo la novela hay una diferencia bestial de los clásicos que han cuestionado el sistema, ¿no? Porque tú en la novela cuestionas el sistema entero, de arriba abajo. Llevas la nueva realidad, el nuevo mundo, pero, por ejemplo, hay una diferencia bestial, porque, por ejemplo, tú ves Harry Harrison, en Hagan sitio, en la sobrepoblación, ¿no? Hace que se genere esa minoría con muros para sobrevivir mientras las masas están que no hay espacio, ¿no? Te ves Fahrenheit 451, bueno, es una metáfora del macartismo y de la cultura y toda la historia. Si te fijas, o Blade Runner, la película, la novela de Philip K. Dick, ¿no? Pero ese pesimismo de la gente que escribía novelas de anticipación en los años 50, años 60, tú lo has transformado en otra cosa. No hay pesimismo, simplemente... No, hay happycracia. Claro. Somos todos felices. Claro, exactamente. Somos todos felices. El tema, por ejemplo, el caso, lo he comentado siempre a través de todas las presentaciones. Ahora salto de México y me voy, yo hace 3 meses estuve en Moldavia y para un reportaje para la revista Diario 16 sobre Moldavia, porque sabéis que va a entrar en la Unión Europea para el año que viene. Y claro, estar en Moldavia, conocer toda Moldavia y no entrar en Transnistria, pues es quedarte sin ver nada. Entonces cuando dices, ¿quién me decía lo de...? Bueno, no sé qué me decía, era Víctor Claudi. Me decía Víctor Claudi, ¿cómo se te ocurrió esto que unas multinacionales gobiernan más que los estados y tal? Que una. Digo, mira, en primer lugar, estamos asistiendo cómo muchas multinacionales tienen más poder adquisitivo que los estados. Es decir, a las multinacionales les interesa que se balcanice, lo mismo que en Yugoslavia. Cuanto más pequeños sean los países, mejor. Yo tengo más poder adquisitivo que el país vuestro entero. Entonces, ¿por qué Trump está en contra de Europa? Bueno, aparte porque está zumbado. Ya me va a quitar la visa. No te preocupes, no te va a dejar entrar. Ya. Ya después de esto te va a dejar entrar. Entonces, dices, el tema de Europa. Europa no molesta nada más que una cosa, el euro. No molesta nada más. ¿Qué va a molestar presidentes y presidentas de gobierno que hay en Europa que son tan derechistas como él? Como puede ser Orbán, Meloni. Es decir, ¿eso qué molesta? No. Lo que molesta es el euro.
es una moneda que crece y hace competencia al dólar. Tú llegas a muchos países, y en África, por ejemplo, y te permiten pagar en euros. Eso era impensable. Y es lo que no le gusta a Estados Unidos, el tema del euro. Es eso. Y por eso carga contra Europa. ¿Pero qué? Pues carga contra la política, pero si muchos de ellos son partícipes de él. Carga contra el sistema político, pero sí es muy parecido al tuyo. Bueno, pero lo que tú cuentas en la novela, ya hemos visto indicios recientes de el MON diciendo a los gobiernos... y lo más, cuando dice, le dice a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que decir. ¿Por qué? Porque tiene más poder. Si ya se atrevía él concretamente a preparar un viaje a Marte, y él a título particular. Entonces, otra cosa que trato en la novela es que en este momento estas grandes fortunas, esta bestialidad de fortunas que se han hecho en base a la cesión voluntaria de los datos y de las vidas personales de todos nosotros, donde ellos luego ya venden y compran publicidad, resulta que estos sujetos en este momento tienen empresas que están investigando fuera parte de los gobiernos sobre el tema de la vida eterna. Cuando Putin y el presidente de China bromeaban sobre el tema de la vida eterna, venía porque hay proyectos en este momento a nivel mundial sobre el tema ese de llegar a los 200 años. ¿Y quién lleva eso? ¿Los gobiernos? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Si los gobiernos bastante tienen que sacar adelante la sanidad pública. ¿Quién lo hace? Estas grandes fortunas. Por ejemplo, pongo el caso, bueno, Elon Musk está, Bezos está metido, todos invierten una cantidad determinada de su dinero para ellos, para beneficiarse. Muchos de ellos tienen 80 y tantos años y la verdad es que les ves y tienen 50. Igual todo el tratamiento que están llevando mañana explota. Pero, por ejemplo, tenemos a Barry Johnson. Barry Johnson es el que más lleva más avanzado todo. Tiene todo un programa que es el Blueprint, en el que él tiene el consentimiento de su hijo para que le preste el plasma y sus nietos, y es tan impresionante. Entonces, es como inicio la novela, inicio por ahí. Estas grandes fortunas solo necesitan la inmortalidad. Es como empiezo, es decir, hay un experimento sobre eso. ¿Dónde vamos a buscar a los conejillos de Indias? Porque todo experimento al final acaba en los humanos. Los vamos a buscar en los mendigos, los vamos a buscar en los que están a punto del corredor de la muerte, gente voluntaria, y bueno, en la novela planteo que todo fracasa, menos uno. Menos uno. Y ese uno es perseguido porque evidentemente lo quieren convertir en una bomba de soltar sangre, ¿no? Y huye, y no digo dónde se refugia. Lógicamente se refugiará en la Galia, en una Galia resistente. Pero es algo que está ocurriendo. Es decir, son los estudios de longevidad que están llevando a cabo. Es que solo necesitan la vida eterna. Ellos plantean que hasta donde han llegado, los 200 años no les resulta en este momento raro. O sea, fijaros, claro, ya no es lo de Walt Disney. Lo de Walt Disney, el tema de que te invernan, luego te... No, el tema es esa cuestión. Es que date cuenta cómo va esto. Hemos criticado las monarquías. ¿Por qué? Porque la monarquía es un sistema que no hay elecciones, hay una familia que hereda del padre al hijo, al nieto, pum, por derecho divino, pero en este momento estas grandes fortunas lo que están buscando es otra monarquía, que sea el dinero. El dinero es el que parte con la cuestión. Y antes que me salté de tema, antes cuando decía lo de Transnistria, para que os hagáis una idea, Moldavia es del tamaño de Galicia. Y Transnistria es la parte fronteriza con Ucrania, que es más o menos la mitad de Pontevedra, pero es toda la franja. Esa se quiso independizar en el año 90 y algo de Moldavia, tuvieron ahí enfrentamientos, pero claro, le ayudó bajo mano con material Rusia, porque le interesaba a Rusia tener ahí eso.
Entonces, hoy Transnistria es un gran laboratorio en este momento de todo esto que estoy diciendo. Primero, dentro de Moldavia tienen un control de fronteras, como el que quería cierto partido político aquí en este país, en una autonomía. Entonces tú, para pasar a Transnistria, que es como una comunidad autónoma, no, como una provincia, o media provincia, te encuentras 2.000 soldados rusos y te exigen un visado. Y estás en tu propio país, hay un control interno. Hay una moneda diferente, allí tienen el rublo, un rublo tal. Transnistria todo lo controla una empresa, la empresa Seri. El equipo de fútbol es el Seri Tiraspol, que ha jugado en la Champions League alguna vez. Tú vas al banco, solo puedes cambiar en los bancos Seri. Los grandes shopping, centros comerciales son Seri. Y cuando yo estuve, ya estaban creando, porque se estaban preparando para la entrada en la Unión Europea, estaban creando agencias de viajes Seri. Es decir, hay una multinacional ya, que es Seri, que controla el país. Un país, o bueno, en este caso digo una provincia que tiene 500.000 de habitantes, y controla absolutamente todo. Su dueño, bueno, uno de los dueños, el CEO, era agente soviético, Víctor Gusan, es el presidente también del equipo de fútbol, y tiene un partido político que se llama Renovación, que también es el que gobierna. Entonces, cuando tú planteas esto en la novela, dices, si ya existe. Yo, por ejemplo, allí, para algo que digo allá donde vaya, el menú del día, 100 rublos. Vale. Al cambio, 1,1 €. Un menú del día. Claro, esto visto desde aquí, dices, yo con la pensionina, esta que me ha quedado de A1, me voy para allá, soy el rey del mambo. No lo mires así. Vamos a darle la vuelta. El ciudadano que vive allí está en una prisión. Está en una prisión, porque nadie te impide salir. Nadie te impide, pero ¿cómo sales si no hay material económico? Fue cuando el tema de Argentina, que subió la inflación a 1.000 y pico pesos el euro, la gente si quería salir de Argentina tenía que pedir prestado al banco. Tenía que pedir prestado a los amigos, a los familiares, si no, no podía salir de Argentina. Es decir, no lo analicemos desde el punto de vista de qué vida padre me voy a pegar, como si fuera Koldo y Ábalos. No. El tema es, no, piensa en los que viven allí. Y los que viven allí, sin que nadie te lo prohíba, te has convertido en una prisión. Estás en una prisión. Porque no tienes poder adquisitivo ni para salir. Y aparte que, es lo que digo, el banco, el supermercado, claro, tú entras al supermercado a comprar cosas. Es que yo me acuerdo que compré, porque me llamó la atención, una especie de cuaderno de estos de tomar notas, 8 rublos. 8 rublos. O sea, ni un céntimo. Porque es producción nacional. Luego, claro, vives esa situación de control. Tú si sacas el móvil, sacas una foto a un supermercado o algo y lo quieres como recuerdo. O sea, una cosa es sacar foto en el exterior, a una calle, a una escultura o tal, sino en el interior. Dura muy poco en caerte encima la policía a revisarte el móvil. Y lo que más llama la atención, que es lo que estamos hablando, es que la simbología es toda soviética. Las calles están llenas de estatuas de Lenin, todas. Es decir, hay un museo del ejército soviético, donde nos mienten un poco, porque aparecen los soviéticos deteniendo a todos los talibanes en Afganistán. Ya digo, estatuas de Lenin. Efigies de Stalin también hay, también. Luego, curiosamente, de los presidentes que vinieron de Rusia después, de Khrushchev no hay ninguno, de Brezhnev sí, es como si fuera Brezhnev la línea sucesoria de Lenin, Stalin, Brezhnev. Luego, después de Brezhnev ya no hay nadie,
no aparece ningún presidente y ya salta a Putin. Es decir, es ya la modificación de la propia historia. Es decir, pero te tienen toda una simbología soviética que no existe. O sea, es absolutamente, te está mintiendo hasta la decoración de las calles. Bueno, tú realmente es uno de las patas de la mesa del género negro, ¿no? Contar la verdad, contar cómo funciona, lo que hay detrás de la apariencia, ¿no? Entonces, tal como lo estás contando, parece que estás contando lo que nos está pasando ahora. Y posiblemente sea cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estamos ya en una locura donde no se confunde la verdad de la mentira. No, es que es eso, es eliminar la toma tierra del ciudadano. ¿Por qué? Porque ya vendrá alguien a decirte cómo es esto. Ya te lo explicarán. En México es en plan artesanal. A las 9 de la mañana la presidenta te explica la realidad. Sí, pero en otros sitios es más sofisticado. Exactamente. Es lo que llaman las mañaneras de la señora Claudia Sheinbaum. Pero en Europa, en Estados Unidos, es otra forma de ver todo eso. Es muy sofisticado. Bueno, pues tú eres optimista en la novela, ¿eh? Sí. Hay revolución, Bueno, hay rebelión. Bueno, al final aparece ahí una organización que se llama Red 4. Hombre, sí, por si no se notaba. Claro, dudé en llamarle Black 4, pero dije, pero no. mejor Red queda más. Luego yo creo que hay dos cosas que no quería terminar y yo seguro igual las tienes hasta anotadas ahí para sacarlas. Otro tema, aparte, antes hablaba de Black Rock, de cómo todo ese lenguaje, todo el tema de la inclusión, cómo todo esto vino preparado. Hay otra cuestión y es el tema de cómo se ha integrado absolutamente en la sociedad o ha quedado subsumido todo el ecologismo. Ha quedado, ¿por qué? Porque el sistema funciona con miedo, pides más policía, pides más vigilancia, pero hay otro factor, y es la culpabilidad. Funciona con los dos puntos. La gente dice, solo el miedo, que nos quieren meter el miedo. No os equivoquéis. Y la culpabilidad. Entonces hay una escena que te habrás, porque ahí coloco a la abuela de McRae. La abuela es la conciencia. La conciencia revolucionaria. Entonces dice, pero bueno, ¿qué mundo es este? Están lanzando ahí fuera de la frontera bombas, misiles, no sé qué, y a mí me multan porque no saqué la cáscara de plátano los miércoles. A la basura. Yo soy la culpable del cambio climático. ¿No? Entonces, es el tema de trasladar la culpabilidad, que eso está ocurriendo. Yo, por ejemplo, tengo en la zona donde yo nací, bueno, vivo también, porque que es León, en Asturias la minería era la antracita, la hulla, que era de poco poder calórico, entonces la nacionalizaron. La antracita tenía un alto poder calórico, entonces estaba privatizada, tanto en Palencia como en León. Claro, eso todo ha cerrado, la política europea de contaminación del CO2, todo eso ha cerrado. Y entonces dices, ¿y el dinero? El dinero de todas estas empresas que generaron muchísimo en la térmica de Ponferrada, todo el dinero que generaron, ¿qué ha pasado? ¿Ha quedado rentista? No. Y es lo mismo que el sexo, que es fluido, pues entonces el dinero también se mueve donde le dé rentabilidad. ¿Y dónde han estado invirtiendo? Y están invirtiendo todos esos capitales. Pues en planchas solares y en eólicos. ¿Por qué? Primero, el poder de unión de los trabajadores ya no es el mismo. Les pagan la cuarta parte. Segundo, la sociedad ve bien eso, porque es energía limpia, con lo cual yo encima recibo subvenciones y yo cuando camino por la calle ahora no soy un negrero, soy un héroe ecologista. Es decir, se han transmutado. Y yo que los conozco con pelos y señales, dices, impresionante. Impresionante que ahora, y lo triste, ¿sabes qué es? Que la propia izquierda ahora les aplaude. Ah, claro. Impresionante. Entonces, ves cómo lo que yo decía antes, el propio sistema, cómo subsume todo. Yo me acuerdo, que tú le conoces, a Higinio.
en Asturias, en la cuenca, de Higinio, y ahora te hablo de una muchacha en Vallecas que me decían parecido. Decía, es que tal y como lo planteas, parece que la lucha, que no es posible ya luchar contra el sistema. Digo, no es eso. Lo que digo es que estudies toda lucha, aunque se haya ganado, como el sistema, después, a posteriori, tú la has ganado, ¿no? Has conseguido las subidas salariales, las mejoras, oye, lo que buscabas, lo has conseguido. Pero a partir de ahí, cómo el sistema se adapta de tal manera que lo engulle. Lo engulle. Yo tengo un caso que ya es de pitorreo, pues bueno, es de risa, pero es trágico. Es el tema de que León y Asturias, que yo son mis tierras. Hace poco en la autovía, cuando hicieron la autovía de Asturias-León, había un peaje en Asturias y había otro peaje en León. Entonces tú, cuando pasabas por esa autovía, pagabas 6 euros, por decirlo, en un lado, llegabas al otro y pagabas 6 euros, quedaba cada uno en un sitio. Entonces los asturianos, que son más reivindicativos que los leoneses, montaron todo un movimiento social en contra del peaje. Y entonces, efectivamente, aquello fue a más, incluso había partidos políticos que lo apoyaban, y la propia empresa que tiene la concesión por no sé cuántos años, cogió y quitó el peaje de Asturias. Lo quitó. Entonces, los 6 euros que se cobraban en Asturias, ahora se cobra todo en León, 12. Se cobra lo mismo. Entonces, tú analizas cómo los que lucharon por eso lo consiguieron, pero la empresa se adaptó, subsume todo. Hasta tal punto lo subsumió que solo puso un peaje con el doble, que 35 obreros fueron a la calle, que eran los que estaban en el peaje de Asturias. Estaban por contrato de tarea, o algo así, que se llamaba entonces, tu tarea acabó, y a la calle, 35 trabajadores a la calle. Y entonces, de esto que te das cuenta que efectivamente se consiguen cosas tal, pero cómo se adapta todo, cómo vuelve otra vez a adaptarse a la nueva situación. No quiere decir que es lo que les decía yo a ellos, no quiere decir que no haya que luchar por tus derechos y por tal, claro que sí. Lo que pasa es que después, si has vencido, observa. La literatura tiene que servir para eso. Para denunciar. Para ir más allá, ¿no? Claro. Más allá de lo cotidiano. Claro. De esta forma la rebelión funciona. Sí. Te quiero decir, en la novela, no sé, yo es que la sensación que he tenido es, primero, que te lo has pasado muy bien escribiéndola. Siempre. Y eso es fundamental. Y luego que es una aventura que te rompe los esquemas, y luego ese homenaje a Vallecas que haces. Que a fin de cuentas Vallecas, simbólicamente a nuestra generación, siempre ha sido la resistencia a todo, vamos, a lo que es el capitalismo. Date cuenta que ahora tienen en Vallecas, ya basta que dices el símbolo de Vallecas, que Vallecas tiene una casa que fue la que fotografió Robert Capa cuando la guerra civil, y todavía se mantiene en pie con los balazos en la fachada. Ahora hay una pequeña polémica con ese edificio por hacerlo museo, hacerlo no sé qué, que saldrá adelante porque va a salir, está claro, porque todo el mundo quiere hacer un museo de la memoria y tal, pero Vallecas era un símbolo. Y en este momento, si sumas Puente Vallecas, 300.000 habitantes, con Villa Vallecas, 300.000, bueno, 200 y pico mil, más los alrededores, estamos hablando de casi 800.000 habitantes, Claro, Madrid tiene 4 millones de habitantes, Sí, bueno, la ciudad tiene 300.000. Claro, bueno, no, y Gijón no llega a los 300 todavía. Entonces, pero quiero deciros que tú juntas todo lo que es eso y estamos hablando de 800.000. Es decir, es una ciudad casi, sería, bueno, si estuviera independiente, sería la tercera ciudad de España. Sí. La tercera ciudad de España sería. Entonces, bueno, yo me invento, como tú has visto, es un homenaje que hacer a Vallecas, me parece estupendo. Estupendo. Bueno, no hemos hablado de Trump. Que a fin de cuentas, en tu novela es el teórico, el que abre la etapa... de la Edad de Oro. La Edad de Oro, la que abre este periodo, ¿no?
Sí, el tema era primero. Porque Trazo para la ironía, la ironía es total en la novela y el humor es absoluto. O sea, Lo primero contra. Vamos a ver. Si su política de los aranceles, ¿qué es? Levantar los muros de las ciudades. El arancel es eso. Segundo, y más importante, ¿qué es lo que están siguiendo todo? Que por eso se crean los estados estos independientes y se crean en la novela el gasto social. Date cuenta que en todo momento dice, usted tiene gasto social, fuera de utopía. claro. ¿Por qué? Porque el esquema es fácil. Es el esquema de Milley, el esquema de... Bueno, no vamos a andar citando nombres. Es el siguiente. Si yo tengo la recaudación de impuestos, esos impuestos, ¿a dónde van? Yo igual tengo que emplearlos en gasto social. Sanidad, educación, gente desasistida, bueno, todo lo que es el gasto social. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que seguir tirando de impuestos para eso. Si yo no tengo gasto social, no tengo por qué cobrar impuestos, con lo cual a nadie le vamos a sangrar con impuestos. Es decir, ese es el esquema y es lo que en realidad te están diciendo. No a los impuestos, pero el no a los impuestos, ¿qué quiere decir? No al gasto social. En la novela, ¿qué es lo que planteo? Que toda comunidad que genere gasto social, es decir, que sea deficitaria al sistema, lo dicho, no se le encarcela, porque ya ves que no hay cárceles, se le expulsa. Se te expulsa y se acabó. ¿Para qué voy a gastar? La cárcel es un gasto social. Entonces yo no puedo tener gasto social. Entonces, ¿qué hago contigo? Si eres un delincuente, eres un violador, tal, te echo de la muralla para afuera, se acabó, tú aquí no vengas. Con lo cual, esas dos grandes líneas era lo que aparece en el primer capítulo, la era de oro de Trump. ¿Por qué? Primero, el levantar aranceles, levantar las murallas, que vamos a generar dentro el amor a los nuestros, no el odio al extranjero, el amor a los nuestros, que es el tema de los aranceles y la protección a los nuestros. Y segundo, el gasto social. Es decir, ¿qué es eso de que haya que ponerle una tasa a Google? Un impuesto a tal. Tal como lo estás contando, parece que no es una novela de anticipación. No. Tal como lo estás poniendo, más bien es una novela realista con nombres ficticios. Sí, pero date cuenta, yo me acuerdo de una frase que tenía Andreu, que cuando decía del género negro, no sé si yo creo que la llegó a escribir también. Yo se la he oído a él, lo que pasa es que creo que también la escribió en un manual que tenía de cómo se escribe novela negra o algo así. Bueno, entonces, él decía, la novela negra es realismo. Nosotros contamos la sociedad, tal y como es la sociedad. Contamos incluso cosas desconocidas para el ciudadano, se las damos a conocer, por eso nuestras novelas son novelas realistas. Entonces hay gente que las lee y no les gusta cómo dibujamos las cárceles, cómo dibujamos las detenciones, cómo dibujamos al delincuente, al violador, al asesino, al político corrupto. Entonces decía, si no te gusta, no te está gustando la realidad, cámbiala. Toda novela y toda obra realista lleva un pozo de decir, ¿no te ha gustado? Pues igual es que hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque una novela donde llueva pétalos de flores, sí que existe, y hay muchas, pero no es realista. No es realista. Entonces, evidentemente, tiene que tener eso, pero yo lo que te he comentado desde el principio es todo lo que estamos viendo de tendencias, yo lo he llevado al último extremo. Al último extremo. Otro caso que también, que de llevarlo al extremo, es el tema de que, sabéis que, por ejemplo, la serie CSI nace en Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tenido el poder del cine y las series para ellos ha sido lo mismo que explican la realidad a través de sus películas. Lo mismo que antes os decía que en México sale la presidenta a explicar la realidad en las mañaneras a las 9 de la mañana, Estados Unidos nos ha explicado la realidad a través de sus películas.
hasta tal punto que yo ya no sé si ganó la guerra de Vietnam o la perdió. Sí. Las cosas como son, porque yo veo películas que casi dices, hostia, ganó la guerra, y otras dices, no sé qué, y luego allá están los puntos intermedios, que dijo, no nos dejaron ganarla. Esa es la tercera vía, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha utilizado siempre la cinematografía como un arma de interpretación de la realidad, que es lo que hablábamos antes. Si a ti te han eliminado la toma tierra, ya vendrán la forma de explicarlo. Una forma desde el púlpito, el clero desde el púlpito te explica la realidad. La presidenta de México en las mañaneras a las 9 te explica la realidad a las 9 de la mañana, o te la explican por películas y series. Entonces, en el año 2000, Estados Unidos tenía una crisis muy grave de médicos forenses. ¿Por qué razón? Porque, claro, toda la gente acababa la carrera, se especializaba ¿en qué? En cirugía, que es lo que daba la pasta. ¿Qué era eso de ir a ver cadáveres? Si el médico forense no ganaba dinero. Entonces, ahí todo el mundo. Entonces, ellos empiezan a crear toda una serie de CSI, Las Vegas, tal. ¿Por qué? Para hacer más llamativa, más atractiva la profesión. Y de hecho lo consiguieron. Sí, porque el número de vocaciones aumentó exponencialmente. Y ahí tenemos una forma de cómo manejan ellos los medios. Y lo consiguieron. Luego sacaron una serie a continuación que fue con el tema de abogados de oficio. Porque a los abogados de oficio les ocurría lo mismo. Y entonces, ¿qué? Emplearon la misma técnica. Era una profesión altruista, es decir, utilizan esos medios de explicación de la realidad. Y hay un punto ahí que, esto de los médicos, es que si te fijas, hay anuncios, están viendo en Utopía, anuncios de cambio de sexo. 3 cambios de sexo al año, con todas las garantías, usted cambia lo que quiera, tal, bueno, ¿no? Lo vas viendo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso que se nos ha vendido, y que lo hemos estado viendo, hay industrias, con mucha pasta, que se han especializado dentro de las cirugías plásticas en los cambios de sexo, y ganan mucho dinero. Lo mismo que antes hablábamos de ese tipo de energía eólica tal que se ha metido cierto capital, ahí también lo hay. Es decir, y están ganando mucho dinero. Entonces, planteo una sociedad donde el cambio de sexo se puede hacer sin... cada uno como le dé la gana. Ya no es que tú te declares hombre o mujer por la mañana como Unamuno, que Unamuno era ateo por la mañana, por la tarde socialista y ya católico apostólico por la noche. Unamuno, ¿no? Entonces, la parte esa de la nocturna de católico apostólico era la que gustaba a la mujer de Franco. Por eso se va bien con Unamuno, pero solamente en ese tercio de la... Y entonces, en el caso este, es lo mismo. Estamos asistiendo, ya no es que el individuo diga que se siente mujer o se deje de sentir hombre o como lo que él quiera, sino que se pueda operar. ¿Por qué? Porque es dinero. Hoy resulta que ya no hay agricultores en España. No sé si lo sabéis. Ahí solo hay agricultoras. ¿Por qué? Porque las ayudas al campo son para agricultoras. Entonces, si tú eres agricultora, te van a dar ayuda. Al agricultor no. Pero claro, la trampa está ahí metida. Yo puedo decir que me siento mujer. Entonces yo digo que me siento mujer, el cambio de registro se me hace inmediatamente, este señor se siente mujer. A partir de ahí a recibir las ayudas. Ya no hay ganaderos ni agricultores en España, son todos ganaderas y agricultores para recibir las ayudas. Es decir, revoluciones simbólicas. No hemos cambiado la sociedad, hemos hecho revoluciones simbólicas. Y entonces, cuando yo planteo eso de los cambios, eso que lo anuncia, no es nada más que mostrar que es una gran industria. Lo mismo que la cirugía plástica, que se comía a los forenses. No interesaba a nadie hacer autopsias. Lo que interesaba a leches era estirar la piel, era no sé qué, etcétera, etcétera. Era lo que se estaba interesando. Y en el tema ese del cambio de sexo hay otra industria metida. Lo queramos ver o no lo queramos ver.
A mí lo que verdaderamente en esta historia me duele mucho es cuando te metes en todo eso y lo conoces, que son industrias detrás, ver cómo ciertos partidos de izquierdas cayeron en la trampa. Y como la trampa al final es descubierta, te conviertes en un partido, en vez de masas, del gueto, que es también lo que ha ocurrido. Pero bueno. Y luego... Si queréis hacer alguna pregunta, pero que sea fácil. Voy a intentarlo. Para él seguro. Una de tus últimas obras, aunque fuera de la ficción, y que probablemente sea tu obra más ambiciosa, La crítica de la razón paranoide, que si no me equivoco proviene de una tesis doctoral, una obra voluminosa en 2 volúmenes. Esta novela, que ya la tengo y no la he leído, por eso pregunto, no sé si voy por buen camino, es una destilación en clave de ficción de las tesis o las averiguaciones perdón, que hiciste para esa crítica de la razón paranoide. A ver, efectivamente, Crítica a la razón paranoide, que se publicó en 2 volúmenes, es el eje de mi tesis doctoral en filosofía. Y entonces yo ahí analizaba la manipulación, cómo se utiliza la retórica para manipular las masas, que eso fue el primer volumen, que es un volumen histórico de la historia, desde Nerón, diciendo que Roma la habían prendido fuego los cristianos, cómo creas un enemigo con la retórica, cómo te sigue todo el mundo contra ese enemigo, lo hicieron los nazis con los judíos, lo vemos a lo largo de la sociedad, porque claro, sin enemigo no hay épica, y un pueblo sin épica, tú lo ves ahora con los nacionalismos garbanceros, siempre hay un enemigo. Hay un enemigo. Entonces, Crítica a la razón paranoide, el primer volumen era histórico y el segundo volumen es esa paranoia de la búsqueda del enemigo y la necesidad de buscar el enemigo en la literatura, la primera parte. Otra segunda parte fue en la filosofía, como autores... Vamos a ver, los pensadores, diríamos, la literatura que decía antes Mariano, avanza mucho en el sentido de que es una forma de crítica, la literatura. Y la filosofía, yo creo que, bueno, grandes filósofos también han visto cómo se hacía eso. Yo creo que el último, el más moderno de todos ha sido Umberto Eco. A partir de ahí, la retórica de los partidos políticos, sobre todo la retórica de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Y efectivamente, ese hilo conductor desde Mesopotamia, como los gobernantes, para preservarse en el poder, utilizan la paranoia, la búsqueda del enemigo, y cómo ha sido analizado. Efectivamente, Crítica a la razón paranoide son 1000 páginas, 2 tomos. Es difícil de digerir. Entonces, no me queda más remedio que seguir el consejo que me dio en su día Justo Vasco, el gran escritor cubano, hispano-cubano. Yo de aquella solo escribía ensayos, me los publicaba en las revistas de la universidad, y un día me dice en Gijón, acababa yo de llegar a Gijón, yo creo que fue el primer año, me dice Justo Vasco, Alejandro, si puedes decir lo mismo en una novela que en un ensayo, y por lo menos te lee la gente. Porque claro, el ensayo ya sabéis lo que es, tú lo escribes, te leen 2 o 3, y los 3 te llaman por teléfono para decirte que no están de acuerdo. Eso es un ensayo. Entonces, efectivamente, Crítica a la razón paranoide es todo un estudio de esa retórica, de cómo nos intentan manejar a través de la retórica. Son 2 tomos analizando en la filosofía, en la literatura, en la retórica política y en la historia, cómo en ese momento que antes decía yo, cuando hemos perdido la toma tierra, porque nos la han hecho perder adrede, y no sabemos dónde estamos, inmediatamente ¡fum!, aparece alguien y nos lo explica. Y a partir de ahí
tenemos los campos de exterminio, el gulag stalinista, es decir, ya no lo explico y todos no lo creemos. Entonces, es toda una obra donde explico ese punto. Cuando nos hemos quedado sin toma tierra y viene alguien y nos lo explica. Y efectivamente, quieras que no, en todas mis novelas, de una forma u otra, no solamente la memoria histórica, sino ver cómo, me decía, no me acuerdo en qué presentación, porque voy de presentación en presentación con la novela, le decía, todas las novelas de Alejandro son políticas. Sí. Y es cierto, de una forma u otra, aunque sea una distopía. ¿Por qué? Porque es lo que os digo. ¿Y si todo lo que tenemos aquí ahora va a sus últimas consecuencias? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y además he citado obras que han trabajado sobre estas cuestiones. El tema de la psicología positiva, el tema del cambio de las inversiones, el tema... Bueno, todo lo que hemos hablado. Es decir, efectivamente, no es que las destile, es que voy dejando como trozos de piel en las novelas. Y espera que ya estoy preparando el tomo 3. El tomo 3 es la... De la crítica de la razón paranoica. Ahora, como me he jubilado... A parar. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, a tomar una cervecina, Sí, yo que creo que es sí. lo que se tercia. Además, Bueno, ha sido un placer. el placer ha sido mío, porque No, venir sí, aquí y estar con vosotros siempre con amigos, pues oye, está uno Sí, un encantado, encantado. Y si esto le acompañamos... Además has hecho a Ramallo da Costa eterno, con lo cual lo tienes fácil en la cosa. Sí, antes, cuando comentabas lo del tema del Celsius, Sí. yo espero que el proyecto salga adelante y vamos a pasar Vallecas 2084 a una novela gráfica. Claro, Qué bien. la tienen. Y además en esta editorial... No, también gráfica. se lo voy a decir a Jorge Iván. A Jorge. Se lo dejo a Jorge Iván porque ya Una mina llamada Infierno ya la pasamos a... Ah, Una mina llamada Infierno la pasamos a novela gráfica. Entonces, vamos a ver, yo creo que puede funcionar bien con los personajes, posiblemente, por lo que has contado, puede funcionar. los personajes y tal. Y luego hay una cosa que siempre leyendo, pues claro, vas leyendo, es un género de la ciencia ficción que has trabajado lo justo. Y Además, este año van varios autores con temas distópicos, del fin del mundo... Ya lo he visto, sí, les he visto. Van Sí, varios. sí. Además, yo ya los he leído, Ayer esas novelas. me ha Así hecho que mucha... esto Me ha hecho mucha gracia el tema de, cuando estaba leyendo, es por qué, no sé si recordáis el tema de que Stephen Hawking siempre decía que los viajes en el tiempo no eran posibles. Y él aplicaba la lógica. Y dice, porque si fueran posibles, estábamos llenos de turistas del futuro. Es decir, él lo aplicaba en esta lógica y ahora viene otra lógica. Aunque siempre pensamos en un futuro con coches voladores. No digo que el coche no pueda ser volador, porque de hecho hoy muchos aviones ya despegan en vertical, es decir, que los coches podrían despegar en vertical, no sería problema, pero no va a ser posible. No vamos a tener coches voladores, porque no tendríamos sol. No me extrañaría que montara una mesa... Tendríamos una capa entera de coches por encima de la atmósfera, que no tendríamos sol. Se jodió el turismo en Alicante, se jodió. Bueno, pues Bueno, que muchas gracias, de verdad. muchas gracias, Eso, que nos iluminas. pues nos ilumina, sí, soy un ser de luz. ¿Te firmas? Ay, sí, cómo no. Hola de nuevo, aquí en Abandonar toda esperanza. Como habréis comprobado, lo que prometí antes de dejaros con la presentación era totalmente cierto y fue una presentación de lo más interesante, curiosa y divertida. Así que imagino que os haréis con Vallecas 2084 más pronto que tarde y disfrutaréis de esta novela de Alejandro Gallo. Y también prometí antes de la presentación, al comienzo de este vídeo, que os iba a adelantar cuáles iban a ser los autores invitados de la nueva edición de Mayo Negro. La edición de Mayo Negro, Jornadas del Género Negro de la Universidad de Alicante, a celebrarse los días 20, 21 y 22 de mayo en la sede universitaria Ciudad de Alicante, ¿vale?
Empezaremos el miércoles 20. Bueno, todos los días los actos son de entrada libre, ¿vale? Limitada al aforo del local, pero entrada libre y gratuita. Los libros están allí a la venta para que los autores los puedan firmar. Y empezamos todos los días a las 7 de la tarde y terminamos sobre las 9, 9 y cuarto, 9 y media, según pues si el público tiene preguntas, si el turno de preguntas se extiende un poco más. Hay un doble acto cada tarde, a las 7 el primer acto y a las 8 el segundo, hasta las 9, 9 y cuarto que terminemos. Empezaremos con Pedro Tejada Tello, ¿vale? Pedro Tejada estuvo ya en Mayo Negro hace ya bastantes años, pero esta vez está como novelista, acaba de debutar como novelista. Pedro Tejada es catedrático, es profesor, es especialista en la literatura española del exilio español, y sobre todo particularmente en la figura del escritor Massaub. Pero ha debutado con una novela, ha publicado una primera novela, que es La verdad del caso de los hermanos Villar Díaz, que nos presentará ese miércoles 20 de mayo a las 7 de la tarde. Luego a las 8 tendremos con nosotros a Graciela Moreno, escritora y juez, magistrada, por lo tanto pues nos hablará un poco de su experiencia profesional en ambos ámbitos. Graciela Moreno viene a hablar en general de su carrera, pero particularmente hablará de su último libro, que es, voy a leer el título, no quiero, La hora de la fuga. Ha publicado recientemente, en 2 años 3 novelas, una autora bastante prolífica, y ya digo, hablará de toda su carrera, pero particularmente imagino que se centrará en el último libro, en La hora de la fuga. Luego el jueves 21 de mayo, a las 7 de la tarde, tendremos a Luis Alexandre. Luis Alexandre es ingeniero y es escritor. Ha creado un personaje, un investigador privado, que es Tormo, que a partir de esta creación diversos autores escribieron relatos de estilos variopintos, pero que ahora ha dado el salto al cómic en una colección en formato grapa, que es algo bastante inusual en el mercado español, y que está editando Unrated Comics, una colección que se llama precisamente así, Tormo, investigador privado. Pues Luis Alexandre nos hablará un poco de su personaje y de esta traslación de la narrativa al cómic, a la novela gráfica. Y luego a las 8, ese mismo jueves 21, tendremos un acto doble, una presentación doble con José Luis Muñoz y Lluna Vicens. Ambos coordinan un evento como el Montagne Bossós de novela negra, y vienen a hablarnos de sus respectivas carreras. La carrera de Muñoz es extensísima, imagino que lo hará de diversos títulos, pero se centrará sobre todo en una epopeya americana, en la primera entrega, titulada Libertad, porque se anuncia como una trilogía. Y Lluna Vicens, pues supongo que nos hablará, tiene diversos títulos que son ajenos al género negro, pero tiene una novela como Mercancía robada, que trata el tema de la trata de blancas, e imagino que hablarán sobre estas obras. Y terminaremos el viernes 22 de mayo, a las 7 tendremos un encuentro con José Ramón Gómez Cabezas, que ya estuvo con nosotros hace unos años y viene a presentar su nuevo libro, que La verdad es un vaso vacío, su nueva novela. Y luego terminaremos a las 8 con Ángel de la Calle, terminaremos con cómic, siempre intentamos que en Mayo Negro, además de narrativa, haya cómic o cine, es decir, que las artes visuales estén presentes. Este año cine no hay, pero cómic, al igual que el año pasado tuvimos a Pedro Arjona, pues este año también cerramos con tebeos, con viñetas, con Ángel de la Calle, que nos hablará de su carrera en general y concretamente de sus últimos títulos. La Caja de Pandora, que es una novela gráfica que ha escrito y ha dibujado sobre el tema es complejo, pero digamos sobre lo que es la vida en la transición española, y también hablará de La vida toda, que es su último cómic publicado este mismo año, en el que se ha encargado del guión, y el dibujo ha corrido a cargo de Ana Ruiz y Jordi Sempere. Pues eso es todo, es decir, tendremos a Pedro Tejada Tello, Graciela Moreno, Luis Alexandre, José Luis Muñoz, Lluna Vicens, José Ramón Gómez Cabezas y Ángel de la Calle, de miércoles 20 a viernes 22 de mayo en la sede universitaria Ciudad de Alicante, dirigido por Mariano Sánchez Soler y este señor que les está hablando en este momento. Estáis invitados, y dentro de unos días, pues en mi blog, en Abandonato de Esperanza, podréis ver ya el programa completo
con la información de los invitados, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente ya tenéis el programa como primicia en este vídeo de Abandonato de Esperanza, el canal de YouTube. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado la presentación de Vallecas 2084 de Alejandro Gallo, y de veros por Alicante en la sede universitaria. Y por supuesto, si pasáis después de ver este vídeo, pues saludad, que a uno le hace mucha ilusión saber que al otro lado de la cámara hay alguien ahí viendo, y no estamos, los que hacemos vídeos en YouTube, no estamos locos y estamos aquí hablando a la nada o a casi la nada. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por seguir ahí. Ya sabéis, suscribíos, dale a like, bla 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 bla, como siempre digo, bla 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 bla. Muchas gracias, hasta pronto.